Hablas también en tu blog sobre como la gran confiscación por parte de Europa. Es algo que tenía apuntado un poco más para adelante, pero creo que se hila bien. Y básicamente lo que comentas es, oye, Europa lo que está haciendo es aumentando los impuestos. Ponías el ejemplo de un país del norte de Europa, que ahora seguro que me lo puedes decir exactamente, cómo había aumentado los impuestos, que también había tenido un efecto negativo porque se había ido mucha gente con dinero. Pero básicamente hablas de, oye, la gran confiscación, poco a poco ir aumentando los impuestos y luego ya directamente confiscar los activos, como se hizo en Estados Unidos con el oro. ¿Qué es esto exactamente y cómo podría ayudar un segundo pasaporte para protegerse de esto? Es un tema muy interesante que comenté en Twitter en el hilo de la gran confiscación europea. Básicamente, creo que lo que ha pasado en Europa es que Europa se ha desindustrializado, se ha destruido la economía y ahora están intentando recuperar esa economía, pero no hay de dónde se puede sacar el dinero. Entonces, lo primero que han hecho es inflación, lo segundo es imposición y lo tercero que viene es confiscación. Entonces, en ese hilo básicamente explicaba cómo durante los últimos años han ido imprimiendo más dinero, no solo en Europa, en todo el mundo en general, y eso ha sido el primer paso, que es la inflación. Ahora, sobre esas ganancias que tienes sobre tus activos, debido en gran parte a la inflación, están aumentando la imposición. Y en esa parte pues hablaba de casos como el de Noruega, por ejemplo, que introdujo un impuesto a la riqueza que hizo que la gran parte de la población se fuera. Reino Unido, donde el éxodo de millonarios es masivo. Es el segundo país del mundo del que más millonarios se van ahora mismo, solo por ¿Cuál es el detrás de primero? China. China, vale. Sí, tenemos una herramienta muy chula en citizenx.com/Exodus, que mapeamos todos estos movimientos de millonarios, a qué países se van y de qué países se van. El caso de Reino Unido es muy interesante porque, como te digo, la imposición llega ya a niveles inhumanos, y muchos millonarios o personas con patrimonio que no tienen ni siquiera por qué ser millonarios. En muchos casos son emprendedores, personas con negocios que se tienen que marchar porque en los casos sobre todo en los que se empieza a intentar poner impuestos sobre ganancias no realizadas, son casos muy problemáticos porque no tienes la liquidez para poder pagar esos impuestos, ha habido casos en Europa, como por ejemplo en Noruega, donde emprendedores simplemente no han podido pagar los impuestos porque no tienen liquidez para pagar los impuestos sobre esas ganancias. En Francia también se ha comentado poner impuestos sobre ganancias no realizadas en Bitcoin, por ejemplo. Y toda esta tendencia lo que hace es que sea cada vez más difícil el poder mantener tu patrimonio con la inflación, y lo que ganas con la inflación te lo cobran en impuestos y a la vez no te dejan irte porque también están aumentando pues, los exit tax. En Reino Unido se está comentando para intentar frenar este éxodo de millonarios el introducir un exit tax, que es básicamente cuando te quieras ir del país y no quieras seguir pagando impuestos en el país, que tienes que pagar un impuesto más grande. Que también mucha gente igual no puede pagar tampoco y por lo tanto no puede irse. Por lo tanto no se puede ir, que es el caso de España. España tiene un exit tax que es bastante complicado de navegar y muchas personas simplemente deciden quedarse en España por el miedo a enfrentarse a ese impuesto de salida. Entonces, con toda esa tendencia, más cosas como, por ejemplo, el registro de activos que está promoviendo la Unión Europea para que registres todos tus activos sobre la premisa de evitar el lavado de dinero, cosas como lo de poner a disposición ahorro privado para poder ser usado para inversión pública muy necesaria, que es un tuit que hizo la Comisión Europea hace un par de semanas. Entonces todo eso lleva a pensar que pueden ocurrir cosas como en Estados Unidos ocurrió con la orden de confiscación del oro, que es que simplemente se confisquen los activos de ciudadanos europeos. Y es algo que ya se está comentando. Por ejemplo, en Francia han pasado la primera propuesta para cobrar impuestos basados en ciudadanía, similar a lo que hace Estados Unidos, un poco diferente porque aplicarían a ciudadanos franceses que se vayan a un país en el que paguen 50% menos de impuestos que en Francia, seguirían pagando impuestos en Francia. Por tanto, tendrían impuestos basados en su pasaporte. Es algo que en España también se comenta con todo el tema de Andorra. Pues los que se van a Andorra tienen que seguir pagando impuestos en España porque son españoles. Eso es un impuesto basado en la ciudadanía.
Y es el primer paso, que es utilizar esa ciudadanía, utilizar tu estatus de ciudadano para seguir cobrando impuestos, porque una vez que suben los impuestos lo suficiente, la gente productiva se va del país y la única herramienta que les queda para seguir cobrando cada vez más es ir a por los ciudadanos, a por los que tienen el pasaporte del país. Y es algo que, bueno, ya se está comentando y que creo que con tendencias como lo que te comentaba, restricciones de movilidad como hemos visto en el 2020, no sería descabellado pensar que en algún punto llegarían a utilizar el pasaporte o a revocar pasaportes para restringir la movilidad, impedir que la gente se vaya y cobrar cada vez más impuestos. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama o la teoría que expliqué con la gran confiscación europea y que creo que una de las mejores defensas que alguien puede tener contra eso a nivel de protección patrimonial es diversificar, es tener múltiples pasaportes de países en los que confíes y países en los que sepas que puedes tener un plan B y que van a proteger tu patrimonio. Para bajarlo a tierra y a ver si lo he entendido bien, sería, por ejemplo, que pongamos el caso de España, acabe poniendo un impuesto sobre el pasaporte para personas que se muden a determinados países, como lo que ofrece Francia, que paguen 50% menos de impuestos que pagarían ahí. Y igual si no lo pagas porque realmente estás viviendo en otro país, obviamente lo van a poder controlar todo, pero igual va a costar más. Y si no lo pagas, te dicen, oye, el pasaporte ya no funciona. ¿Quieres viajar a donde sea? El policía te dice, no, esto no me sirve de nada. Entonces te estarían controlando por eso. Entonces la solución sería buscar diversificar en pasaportes. Algo tan fácil como simplemente... O abrir una cuenta bancaria o lo que sea. Justo, pero algo tan fácil como simplemente no renovar pasaportes. Es algo que ha ocurrido en Ucrania. En Ucrania, los hombres en edad militar que se han ido de Ucrania ya no pueden renovar el pasaporte fuera de Ucrania. Entonces simplemente les están forzando a volver. En este caso, para ir a la guerra. Y si vuelven, los Y si vuelves, te mandan a la guerra. Entonces, sería en un caso financiero, no en un caso bélico, pero creo que la tendencia es hacia eso y de hecho España no es que tenga algo tan restrictivo como lo propuesto en Francia, pero tiene algo similar, que es la lista negra de paraísos fiscales, que es que tú si te vas a un país que está dentro de la lista de países considerados como paraísos fiscales por España, sigues tributando en España durante 5 años después de haberte ido. ¿Hasta qué punto eso se puede controlar? España es uno de los países más avanzados en el mundo en cuanto a eso. Ya. Siempre está la conversación de Estados Unidos puede controlar a sus ciudadanos en el extranjero con las regulaciones de FATCA, por ejemplo. ¿Cómo de fácil sería para países como Francia, Reino Unido, España de controlar a sus ciudadanos en el extranjero? Esa es una buena pregunta. También creo que la tendencia cada vez es hacia más control con cosas como vamos a comentar después de las CBDCs. Y creo que cada vez los países tienen más control, por desgracia, y cada vez las personas tienen menos privacidad. También es algo en lo que la Unión Europea está cada vez incidiendo más en acabar con cosas como la encriptación punto a punto, la privacidad. Y creo que todo eso al final son herramientas que ellos intentan tener para poder tener más control sobre sus ciudadanos. Sí. No, seguro que ya lo han pensado.